Si tuvieras todo el dinero del mundo, pero descubrieras que el verdadero tesoro de tu vida se está desvaneciendo en silencio, ¿qué harías? Esta es la historia de un hombre que estaba a punto de descubrir que su imperio de oro no valía nada frente al secreto guardado por sus dos hijos. Ellos no tenían nada excepto un amor tan poderoso que fue capaz de mover el mundo. Prepárate, porque el viaje que comienza ahora desafiará todo lo que sabes sobre la riqueza, el sacrificio y el poder de un simple gesto. Si crees en los giros que lo cambian todo, suscríbete al canal y dale like a este video, porque la vida de esta familia nunca volverá a ser la misma. Leo y Mia, gemelos de 8 años, sabían que algo andaba mal. Lo sabían por la forma en que su madre, Elena, sonreía ahora. Era un esfuerzo visible, una pintura bonita tratando de ocultar una grieta en la pared. El sol de su casa se estaba poniendo y el frío comenzaba a apoderarse de los rincones. Lo sentían en la manera en que su mano temblaba ligeramente al servirles el jugo, o como su voz, antes una canción, a veces fallaba en medio de un cuento para dormir, perdida en un agotamiento que ningún niño debería entender. No sabían el nombre de la enfermedad, pero la llamaban la tristeza de mamá. El padre, Arthur Valverde, era un fantasma, una fuerza que pagaba por todo y no tocaba nada. Su presencia se sentía en la comida abundante que apenas probaban, en la gigantesca mesa del comedor y en la silla vacía en la cabecera, un trono frío que servía como un recordatorio constante de su ausencia. «Papá está construyendo nuestro futuro», les decía Elena con esa sonrisa cansada. Pero para Leo y Mia, el futuro era una mancha borrosa y aterradora. Ellos solo querían el ahora, con ella, con él. La verdad, o el pedazo de verdad que lo cambiaría todo, llegó en una tarde lluviosa. La casa estaba en silencio y los gemelos jugaban en el pasillo cuando escucharon la voz de Elena viniendo de la habitación. Era un susurro quebrado, destinado a un teléfono, no a sus oídos. «No puedo», decía ella. «Viste los costos. Es demasiado caro. No hay garantía». Hubo una pausa y su voz regresó aún más baja, cargada de una derrota que hizo que el corazón de Leo doliera. «No, por favor. Arthur no puede saberlo. Él ya carga el mundo sobre sus hombros. No seré una carga más. Quizás ya no hay esperanza». Las palabras golpearon a los niños con la fuerza de un impacto físico. Demasiado caro, sin esperanza. Su lógica infantil armó el rompecabezas de la única forma que sabía. La cura de mamá existía, pero tenía un precio tan terriblemente alto que ella no tenía el valor de pedirlo. El problema no era la enfermedad, el problema era el dinero. En su inocencia, no comprendieron su miedo a ser un peso emocional. Solo vieron un obstáculo financiero. Y si se trataba de dinero, entonces ellos podían ayudar. Tenían que ayudar. Esa noche, el plan nació. En el santuario de su habitación, Leo, el protector silencioso, y Mia, la observadora de alma vieja, tomaron una decisión. El objeto del sacrificio estaba entre ellos, un carrito de carreras de madera. No era un juguete caro de la ciudad, sino una reliquia. Recordaban la tarde de domingo en que lo hicieron. Las manos de Elena, fuertes y firmes, guiando las suyas para lijar la madera y pintar las ruedas de un rojo vivo. El carrito olía a pintura, pegamento y a la risa de su madre. Era el recuerdo físico de un tiempo en que la familia estaba completa. Leo miró a su hermana. La determinación en sus ojos de 8 años era la de un guerrero yendo a su primera batalla. «Lo vamos a lograr», susurró, su voz una promesa solemne. Mia miró el carrito, el último pedazo de la felicidad que podían tocar, y luego a su hermano. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero la secó con rabia. Ella asintió. El pacto estaba hecho. Venderían ese recuerdo.
Venderían un pedazo del amor de su madre para comprarle la vida de vuelta. No entendían de negocios, fortunas o medicina, pero entendían de sacrificio. Y en su mundo, el amor tenía que ser suficiente. Mañana ya no serían niños, serían los salvadores de su madre. A kilómetros de distancia del pacto silencioso hecho en la habitación infantil, Arthur Valverde comandaba el mundo desde la cima de su rascacielos. Su oficina era un santuario de poder, un lugar donde los susurros movían mercados y una sola firma podía levantar o demoler imperios. En ese preciso momento estaba en la cúspide de su elemento. Hombres de trajes caros estaban sentados frente a él, la tensión y la admiración en sus rostros, mientras Arthur, con la calma de un depredador, cerraba un negocio que sería el titular de los periódicos financieros al día siguiente. No sonreía. El éxito para él no era una alegría, era una consecuencia inevitable de su genialidad y su dedicación implacable. «Felicitaciones, Arthur. Lo lograste de nuevo», dijo uno de los socios extendiendo la mano. Arthur estrechó la mano con firmeza, el gesto breve y funcional. Por dentro ya estaba en la siguiente jugada, en el próximo objetivo. Se levantó y caminó hacia la inmensa ventana de vidrio que iba del piso al techo, un gesto que siempre hacía después de un logro. Era su forma de mirar la ciudad abajo y recordar que todo aquello, cada luz, cada edificio, cada vida pulsante, era parte de su tablero de ajedrez. Sus ojos, entrenados para encontrar patrones y oportunidades en gráficos complejos, barrieron el paisaje urbano. Y entonces lo vio. Fue un capricho del destino, una alineación imposible de enfoque y azar. En medio del flujo caótico de autos y peatones, una pequeña mancha de color llamó su atención. Dos figuras pequeñas, paradas en una esquina concurrida. Frunció el ceño, acercándose aún más al vidrio. Eran niños. Sintió una punzada de irritación. ¿Dónde estaban sus padres? Entonces, un detalle lo hizo contener la respiración. La niña llevaba un abrigo rosa que reconocería en cualquier lugar, y el niño, a su lado, la postura protectora. Arthur se dio la vuelta y tomó unos pequeños binoculares decorativos que guardaba sobre un aparador, un regalo antiguo que nunca había usado. Se los llevó a los ojos, ajustando el foco con dedos impacientes. El mundo distante saltó hacia él, y su corazón dio un violento vuelco contra sus costillas. No había duda. Eran Leo y Mia, sus hijos, solos en una esquina peligrosa a varios kilómetros de casa. El pánico inicial fue reemplazado rápidamente por una ola de confusión y furia. ¿Dónde estaba la niñera? ¿Dónde estaba la seguridad? Estaba a punto de tomar el teléfono para despedazar al responsable de esa falla grotesca cuando notó lo que estaban haciendo. Leo sostenía algo pequeño y se lo mostraba a la gente que pasaba apurada, que apenas les lanzaba una mirada. Mia estaba a su lado, el rostro ansioso y esperanzado con cada nueva persona que se acercaba. No estaban perdidos, estaban vendiendo algo. Arthur bajó los binoculares, incrédulo. El objeto en la mano de Leo era un pequeño auto de madera, el carrito. Recordaba vagamente a Elena haciéndolo con ellos, un desastre de pintura y pegamento en la cocina en un raro fin de semana que él estuvo en casa, pero encerrado en la oficina. ¿Qué demonios estaban haciendo? La mente de Arthur, tan adepta a resolver problemas complejos, buscó la explicación más lógica dentro de su universo. «Es un juego», murmuró para sí mismo. «Una broma de mal gusto. Quizás una nueva moda entre los niños ricos. Fingir ser pobre por un día». Era absurdo, pero era la única explicación que su cerebro podía procesar. Sus hijos, que tenían todo lo que el dinero podía comprar, imitando la necesidad. La idea lo llenó de un profundo disgusto. Los había criado para ser fuertes, para ser conquistadores, no para rebajarse a esa patética obra de teatro.
Detrás de él, las voces de los socios celebrando el acuerdo parecían venir de otro mundo. Se abrió el champán. El sonido del corcho al estallar lo hizo estremecerse. Se dio la vuelta forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Brindó, aceptó las felicitaciones, pero su mente estaba atrapada en esa escena en la esquina. La imagen de Mia, mirando a un extraño con una súplica silenciosa en el rostro, lo atormentaba. La postura de Leo, tan pequeño, pero tratando de parecer tan grande y valiente, plantando los pies en el suelo como si defendiera un fuerte. Cuando los socios finalmente se fueron, Arthur volvió a la ventana. Levantó los binoculares de nuevo, el corazón latiendo con fuerza. Pero la esquina estaba vacía. Habían desaparecido. El alivio que esperaba sentir no llegó. En su lugar, un vacío frío e inquietante se instaló en su pecho. La lógica le decía que la niñera probablemente los había encontrado y llevado a casa para un merecido regaño. Pero la imagen de ellos no lo abandonaba. La victoria del negocio, que momentos antes parecía el centro del universo, ahora parecía trivial, hueca. Por primera vez en años, Arthur Valverde dejó su oficina sintiendo algo diferente al poder. Sentía una duda. Una fina grieta había aparecido en la fachada de su mundo perfectamente controlado. No sabía por qué, pero la visión de sus hijos vendiendo ese juguete barato en la calle parecía menos un juego y más un presagio. Una señal de que, mientras él conquistaba el mundo, quizás estaba perdiendo lo único que realmente importaba. Y esa era una posibilidad que su mente calculadora, por primera vez, no sabía cómo procesar. Esa noche la mansión Valverde no era un hogar, era la escena de un crimen, y Arthur era el detective que no sabía qué buscar. Llegó a casa más temprano de lo habitual, lo que en sí mismo ya era un evento. Encontró a Leo y Mia ya en pijama, sus rostros pequeños y serios, viendo una caricatura sin sonido. El carrito de madera no estaba por ningún lado. Abrió la boca para preguntar, para exigir una explicación sobre lo que hacían en la calle, pero la imagen de la súplica en el rostro de Mia lo detuvo. Por primera vez, su instinto de mando retrocedió ante un misterio que sentía que era más profundo que una simple desobediencia. Había una fragilidad en ellos que no había visto antes, un aire de misión secreta que lo hizo sentirse como un extraño. Encontró a Elena en la biblioteca, un libro intacto en su regazo. Parecía exhausta, pero sonrió cuando él entró. «Llegaste temprano», dijo ella con voz suave. «¿Pasó algo?» Él la observó, buscando cualquier señal, cualquier pista. Pero ella era una fortaleza, construida para protegerlo de la verdad. Fue un día largo. Mintió, la respuesta estándar que había usado durante años. Pero esta vez, las palabras sonaron falsas en su propia boca. Quería sacudirla, preguntarle qué secretos guardaba detrás de esos ojos cansados, pero no pudo. Estaba paralizado por una ignorancia que lo aterrorizaba. A la mañana siguiente, Arthur no fue directamente a la sala de juntas. Se encerró en su oficina e hizo una sola llamada. No a la jefa de seguridad ni a la niñera. Llamó a Marcos, su asistente personal, un hombre cuya lealtad y discreción eran tan legendarias como la propia fortuna de Arthur. «Marcos», dijo Arthur con la voz baja y controlada, «necesito un favor, personal. Quiero que averigües por qué mis hijos estaban en la esquina de la calle de las Acacias con la avenida Central ayer por la tarde. Estaban vendiendo un juguete». Hizo una pausa, el absurdo de la frase pesando en el aire. «No quiero que nadie sepa que estoy investigando. Nadie. Habla con quien tengas que hablar. Haz lo que tengas que hacer. Solo tráeme la verdad». El día de trabajo de Arthur fue una farsa. Se sentó en reuniones, miró proyecciones de ganancias y balances financieros, pero su mente estaba en otro lugar. Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba. Cada correo electrónico que llegaba parecía irrelevante. Él
El hombre que vivía 10 pasos por delante del mundo estaba atrapado en una espera angustiosa por noticias sobre su propia casa. El castillo que construyó para aislar a su familia del mundo, se dio cuenta, también lo había aislado de ella. La llamada llegó al final de la tarde. ¿Arthur? La voz de Marcos era diferente, vacilante, desprovista de su eficiencia habitual. Había un peso en ella. Creo que será mejor que te sientes. Arthur permaneció de pie, agarrando el teléfono con fuerza. Habla. No fue la niñera, la engañaron. Los niños dijeron que iban a jugar en el jardín trasero, comenzó Marcos. Pero eso no es lo principal. La razón por la que estaban allí, Arthur, esto es profundo. Marcos respiró hondo. Tuve que usar contactos no oficiales. Comencé a rastrear los registros de salud de Elena. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Arthur. ¿Qué encontraste? No tiene solo anemia, Arthur. El diagnóstico que te dio es una mentira para protegerte. Marcos hizo una pausa, como para dar fuerza a las palabras que vendrían. Elena tiene una condición degenerativa rara, muy agresiva. Los médicos locales le dieron algunos meses, quizás un año. El mundo de Arthur dejó de girar. El aire en sus pulmones se congeló. No es posible. Lo es, continuó Marcos con la voz llena de compasión. Pero hay una esperanza. Un tratamiento experimental en Suiza. Las posibilidades no están garantizadas, pero son las únicas que tiene. Hablé con la clínica. Tienen un lugar. Una ola de alivio irracional recorrió a Arthur. Dinero. Era un problema de dinero. Y eso él podía resolverlo. ¿Cuánto cuesta? No importa. Yo pago. Prográmalo. Manda el jet. Arthur, espera. La voz de Marcos lo interrumpió. Firme. Ahí es donde todo se conecta. Elena sabe sobre el tratamiento desde hace 2 meses. Lo rechazó. ¿Por qué? La voz de Arthur era un rugido de incredulidad y dolor. Y entonces Marcos dio el golpe final. Las palabras que harían que el castillo de Arthur se desmoronara en polvo. Tengo la transcripción de su llamada con la clínica, Arthur. Ella dijo, y estoy citando, el costo es astronómico. Mi esposo ya carga el mundo sobre sus hombros. No puedo poner esa carga sobre él. No seré la ruina del hombre que amo. Rechazó el tratamiento para no ser una carga para ti, Arthur. Carga. La palabra explotó en la mente de Arthur. Recordó el susurro que los niños escucharon. Demasiado caro. No quiero que él sepa. La escena en la esquina brilló en su mente con una claridad cegadora. No era un juego, no era una broma. Era un acto de puro y desesperado heroísmo infantil. Sus hijos estaban en la calle, vendiendo su único y amado juguete, porque escucharon a su madre decir que su propia vida era una carga demasiado cara. Estaban tratando de comprar su vida porque la madre que amaban estaba tratando de proteger al padre que apenas los veía. Arthur dejó caer el teléfono de su mano. Tropezó hacia atrás y cayó en su silla de cuero de $1.000.000. La vista panorámica de su reino ya no era un símbolo de su poder, sino un monumento a su estupidez. Había construido un imperio para darle todo a su familia, pero en el momento más importante solo les había dado soledad y miedo. Era tan rico que su esposa tenía miedo de pedirle que salvara su propia vida. Su castillo no se estaba desmoronando, ya estaba en ruinas. Simplemente no se había dado cuenta de que vivía entre los escombros. El silencio en la oficina de Arthur Valverde era un océano. Las luces de la ciudad, que antes eran diamantes esparcidos a sus pies, ahora parecían los ojos de un jurado, juzgándolo en silencio. El peso del oro que había acumulado durante toda la vida se derrumbó sobre él, no como una corona, sino como una lápida. Cada trofeo en la estantería, cada gráfico de éxito en la pared, cada objeto de lujo que lo rodeaba se transformó en un monumento a su fracaso. Había construido un mausoleo dorado y lo había llamado vida,
y solo ahora se daba cuenta de que su familia estaba siendo enterrada viva dentro de él. Su mente, normalmente un flujo ordenado de estrategias y números, se convirtió en un torbellino caótico de recuerdos que lo apuñalaban con una precisión cruel. Eran momentos pequeños, insignificantes, que su eficiencia había descartado como irrelevantes, pero que ahora regresaban como fantasmas para atormentarlo. Se vio a sí mismo, hace 3 meses, en la mesa del desayuno. Elena, con ojeras que el maquillaje no podía ocultar, sugirió tímidamente un viaje de fin de semana. Solo nosotros podríamos ir a esa casa de campo, cerca del lago. A Leo y Mía les encantaría. Él ni siquiera levantó los ojos de la tableta donde leía las noticias del mercado asiático. Imposible, Elena. Estoy cerrando el fondo de Singapur. Quizás el próximo trimestre. No vio la esperanza marchitarse en su rostro. No escuchó el suspiro silencioso de resignación. Solo registró el asunto como cerrado y pasó al siguiente punto en su agenda mental. Ahora, el recuerdo de ese lago que nunca visitaron lo ahogaba. Otra imagen lo golpeó, aún más nítida. Leo y Mía, corriendo hacia él cuando llegó a casa semanas atrás. Sostenían una hoja de papel con un dibujo de muñecos de palitos de colores. «Papá, papá, mira, es nuestra familia», gritó Mía con el rostro radiante. Él estaba en una llamada importante, con el teléfono presionado contra la oreja. Les dio un asentimiento apresurado y una palmadita en la cabeza, murmurando: «Hermoso, niños, ahora papá necesita concentrarse», mientras pasaba junto a ellos hacia la oficina. Recordaba el momento exacto en que cerró la puerta, dejando atrás el sonido del silencio de sus hijos. En ese entonces fue solo una interrupción. Ahora veía la verdad. Le había cerrado la puerta en la cara a su propia familia. El peor de los recuerdos, el que lo hizo inclinarse sobre el escritorio como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, fue el del día en que se hizo el carrito. Estaba en casa, un evento raro, pero encerrado en su santuario de trabajo. Recordaba el sonido lejano de la risa de Elena y los niños viniendo de la cocina. Recordaba haber sentido una punzada de irritación. Su ruido estaba interrumpiendo su concentración. Él, Arthur Valverde, estaba irritado por el sonido de la alegría de su familia. Ese sonido, el sonido del recuerdo más preciado de sus hijos, el sonido del amor que los llevó a un acto de sacrificio tan puro, era, para él, solo un ruido que debía ser ignorado. El dolor dio paso a una ira ardiente y autocrítica. Se miró las manos. Manos que habían firmado acuerdos multimillonarios, que habían moldeado el horizonte de la ciudad, que eran veneradas en el mundo de los negocios, manos poderosas e inútiles. ¿De qué servía todo su poder si no se habían dado cuenta de que las manos de su esposa temblaban? ¿De qué servía su fortuna si no había sido capaz de crear un hogar donde sus hijos se sintieran lo suficientemente seguros como para ser solo niños? El oro era el problema. Buscó tanto el oro que se olvidó de cuál era el verdadero tesoro. Su riqueza no era un escudo, era un muro tan alto y tan grueso que su esposa prefirió enfrentar la muerte sola antes que pedirle ayuda, por miedo a ser una carga. La palabra resonaba en su cabeza. Una carga. Para él, que movía continentes financieros con una llamada telefónica, la vida de la mujer que amaba era vista por ella misma como una carga. Lágrimas calientes y amargas, las primeras en décadas, corrieron por el rostro de Arthur. No eran lágrimas de tristeza, sino de una claridad agonizante. Lloró por el hombre en el que se había convertido, por el esposo que había perdido, por el padre que nunca había sido. Pero, en medio de ese mar de culpa, una nueva corriente comenzó a formarse. La imagen de sus hijos en la esquina de la calle regresó. La valentía de Leo, la esperanza de Mía. No se habían rendido, no se sentaron a llorar. Actuaron, tomaron su único tesoro y fueron a la lucha. Ellos,
Con 8 años de edad, le enseñaron lo que significaba luchar de verdad. La autocompasión comenzó a transformarse en resolución. El dolor no desapareció, pero se cristalizó en un propósito. ¿Escribir un cheque para la clínica en Suiza? Eso era lo que haría el viejo Arthur. Una solución limpia, fría y distante, que mantendría sus manos limpias y su corazón intacto. Pero el sacrificio de sus hijos exigía más. Su amor merecía más. No podía simplemente comprar la cura para el cuerpo de Elena. Necesitaba merecer la cura de su familia. Necesitaba ser digno del amor que le ofrecieron, incluso cuando no lo merecía. Arthur Valverde se levantó. Su rostro estaba manchado por las lágrimas, pero sus ojos brillaban con una nueva luz, una determinación de acero. Recogió el teléfono del suelo. Su mano ya no temblaba. No llamó a Suiza, llamó a Marcos. «Marcos», dijo con la voz ronca pero inquebrantable, «cancela mi agenda para el resto de la semana y encuéntralos, encuentra a mis hijos». Hizo una pausa, mirando por la ventana, no a la ciudad, sino al reflejo del hombre que estaba decidido a dejar atrás. «Tengo un plan, y no va a involucrar solo mi dinero, va a involucrarme a mí». El día siguiente amaneció gris y desalentador, un reflejo perfecto del estado de ánimo de Leo y Mía. Volvieron a la misma esquina, sosteniendo el mismo carrito de madera, pero el optimismo del día anterior había sido corroído por la indiferencia de la ciudad. La gente pasaba como un río, y ellos eran solo 2 piedras pequeñas e invisibles en la corriente. Cada rostro que los ignoraba, cada paso apresurado que se alejaba, era un pequeño golpe a su esperanza. «¿Será que nadie lo va a querer, Leo?», susurró Mía, con la voz temblorosa apretando la manga del abrigo de su hermano. «Sí lo querrán», respondió Leo, con una valentía que no sentía. Apretó más el carrito en sus manos. «Mamá nos enseñó que no podemos rendirnos». A pocas cuadras de distancia, en un auto negro con vidrios polarizados, Arthur observaba la escena. Cada momento de rechazo que sufrían sus hijos era una puñalada en su propio corazón. A su lado, Marcos escuchaba las instrucciones finales. El plan de Arthur era meticuloso, cada detalle pensado con la precisión de una operación militar, pero su objetivo era la antítesis de la guerra. Era un acto de amor. «Tú no eres Marcos, mi asistente», dijo Arthur, con los ojos fijos en sus hijos. «Eres una casualidad, un extraño amable que pasaba por aquí. No vas a demostrar lástima, vas a demostrar admiración. ¿Entiendes? Su sacrificio no puede ser menospreciado con caridad. Tiene que ser honrado con valor». Marcos miró a su jefe. El hombre al que había servido durante una década había cambiado de la noche a la mañana. La frialdad de acero en sus ojos había sido reemplazada por un dolor incandescente. «Entiendo, Arthur. Seré el hombre que necesitas que sea». Marcos salió del auto. No llevaba su traje habitual, sino ropa sencilla, un suéter de lana y pantalones de mezclilla, como Arthur le había indicado. Se acercó a la esquina lentamente, como si estuviera paseando, y se detuvo a una pequeña distancia, observando a los niños. Leo lo vio acercarse e instintivamente se puso un poco delante de Mía, protegiéndola. Marcos no fue directamente hacia ellos. Se arrodilló para atarse el cordón del zapato, un pretexto para ponerse a su nivel. «¡Qué carrito de carreras tan bonito!», dijo, con la voz suave y genuinamente curiosa. «¿Ustedes lo hicieron?». Mía, animada por la amabilidad en su voz, respondió primero. «Nuestra mamá nos ayudó, pero las ruedas rojas fueron idea de Leo». «Es una obra de arte», dijo Marcos, levantándose y acercándose un paso. Miró el juguete con un respeto que hizo que los niños se sintieran vistos por primera vez en todo el día. «¿Saben? Mi abuelo solía hacer carritos así, exactamente como este. Nunca más vi uno igual. Inventaba la historia en el momento, pero las palabras salían con el peso de la verdad de la misión que Arthur le había encomendado.
Leo, sintiendo que aquel hombre era diferente, levantó el carrito. «Está a la venta. Es para una cosa muy importante». «Me imagino que sí», respondió Marcos mirando a los ojos de Leo. «Un tesoro como este solo se vendería por una razón noble». Examinó el carrito en las manos del niño. Las imperfecciones en la madera, la forma en que se pasó la pintura, sí es inconfundible. Es el trabajo de un artesano muy especial. Miró a los niños. «¿Cuánto piden por él?» Leo y Mía se miraron. No habían pensado en un precio. Leo, recordando los billetes más grandes que había visto, se arriesgó. 100 pesos. Marcos sonrió, una sonrisa triste y tierna. 100 pesos. Mi joven amigo, no tienes idea del valor que tienes en tus manos. Entonces sacó del bolsillo un sobre blanco, grueso y pesado. Un sobre que Arthur le había entregado esa mañana. Para un coleccionista que ha pasado la vida buscando una pieza como esta, para llenar un vacío en su colección y en su corazón, el valor es este. Le entregó el sobre a Leo. Las manos del niño temblaron al tomarlo. Era demasiado pesado. Lo abrió con dedos torpes y sus ojos se abrieron de par en par. Eran fajos y fajos de billetes, más de lo que jamás había imaginado que existía. Mía se asomó por encima de su hombro y su boca se abrió en una O perfecta de asombro. Pero esto es mucho», tartamudeó Leo, mirando del dinero al hombre. «Es el precio justo», dijo Marcos con firmeza. «El precio de un recuerdo raro. Cuiden bien ese dinero. Úsenlo para su cosa muy importante». Tomó el carrito de las manos de Leo con un cuidado reverente, como si estuviera recibiendo una joya de la corona. Lo sostuvo por un momento, les dio a los niños un último asentimiento, una mirada que decía «misión cumplida». Y se dio la vuelta, caminando calle abajo hasta desaparecer entre la multitud. Leo y Mía se quedaron parados por un instante, el sobre en las manos, el viento de la calle soplando a su alrededor, pero no lo sentían. El peso del dinero en sus manos era el peso del éxito, el peso de un milagro. Se miraron y un grito de pura alegría explotó de ambos al mismo tiempo. Era un sonido de triunfo, de alivio, de poder. Lo habían logrado. Eran héroes. No perdieron ni un segundo más. Agarrando el sobre como si fuera la vida misma, comenzaron a correr. Corrieron más rápido que nunca, sus pequeñas piernas moviéndose con la fuerza de un propósito divino, de vuelta a casa, de vuelta con su madre. En el auto negro, Arthur Valverde lo vio todo. Vio la transacción, vio el shock y la alegría en el rostro de sus hijos. Y cuando comenzaron a correr, se desplomó sobre el volante, el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Pero no eran las lágrimas de culpa de ayer, eran lágrimas de catarsis, de orgullo, de un amor tan abrumador que dolía. No solo había dado dinero, les había dado a sus hijos una victoria. Les había dado la prueba de que su amor podía, de hecho, mover el mundo. Y al hacerlo, había dado el primer paso para salir de las ruinas de su propia vida. La puerta de la mansión se abrió con un estruendo, una violación inédita de la paz solemne que siempre había reinado allí. Leo y Mía entraron como dos pequeños huracanes, con los pulmones ardiendo, las mejillas sonrojadas y los ojos brillando con la luz de 1000 soles. No se detuvieron a quitarse los zapatos, no respondieron al llamado asustado de una ama de llaves. Tenían una misión y el destino final era su madre. La encontraron en el invernadero, uno de sus pocos refugios, donde cuidaba sus orquídeas con una ternura que parecía faltar en el resto de la casa. Estaba de espaldas a ellos, su silueta frágil contra el cristal, y la visión de su quietud solo alimentó su urgencia. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡No lo vas a creer!», gritó Leo con la voz llena de triunfo. Elena se dio la vuelta, asustada por el ruido. Al ver a sus hijos en tal estado de agitación, su primer instinto fue de preocupación. «Leo, Mía, ¿qué pasó? ¿Están bien?» «Estamos geniales», respondió Mía sin aliento.
agitando el sobre blanco que Leo sostenía con ambas manos. «Mamá, lo logramos». Leo le extendió el sobre. «Es para ti, para tu cura, para el remedio caro». Elena miró del sobre a los rostros extasiados de sus hijos, la confusión nublando sus rasgos cansados. ¿De qué están hablando? ¿Qué es esto? Tomó el sobre, la textura gruesa extraña en sus dedos. Al abrirlo, sus ojos se abrieron de par en par y dio un paso atrás, como si el contenido la hubiera quemado. Fajos de billetes, una cantidad que ni siquiera podía procesar. El miedo se apoderó de ella. «Dios mío, ¿dónde consiguieron esto?» Su mente corrió hacia lugares oscuros. ¿Habrían robado? ¿Encontrado? «No lo robamos», dijo Leo, adivinando su miedo. «Vendimos el carrito, nuestro carrito de carreras». «El que hiciste con nosotros», agregó Mía, con los ojos llenos de orgullo. «Había un hombre, mamá. Dijo que era un coleccionista, que nuestro carrito era una pieza rara, muy valiosa. Había estado buscando uno de esos durante años y pagó. Dijo que era el precio justo». La explicación de los niños, una mezcla de hechos y fantasía, de realidad y milagro, comenzó a tener un sentido terrible y maravilloso en la mente de Elena. Miró el dinero, luego a sus hijos. Habían vendido el carrito. El símbolo de sus tardes felices, el último vestigio de una época en que la salud y la alegría eran abundantes. Habían tomado el bien más preciado que poseían y lo habían transformado en un intento de salvarla. Escucharon su desesperación, su miedo a ser una carga, y respondieron no con miedo, sino con una acción de amor puro e incondicional. No entendía al coleccionista el precio exorbitante, la lógica detrás de todo. Y, en ese momento, nada de eso importaba. Lo que entendía era el porqué. Veía el sacrificio, veía el amor. El dinero en sus manos no era papel, era la prueba física de la devoción de sus hijos. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Las barreras que había construido con tanto cuidado, la fuerza que fingía tener, todo se deshizo. Cayó de rodillas, no por debilidad, sino por el peso abrumador de la emoción. Las lágrimas que había contenido durante meses, las lágrimas de miedo, de dolor, de soledad, finalmente llegaron, pero eran diferentes. Estaban mezcladas con algo nuevo, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Dejó caer el dinero al suelo y atrajo a sus hijos en un abrazo apretado, enterrando el rostro en sus cabellos. «Oh, mis niños, mis pequeños héroes», sollozaba con el cuerpo temblando. No tenían que hacerlo, pero sabía que sí tenían que hacerlo. Era su manera de luchar por ella. Escondido en la sombra del pasillo que conducía al invernadero, Arthur lo observaba todo. Había llegado momentos después que los niños, con el corazón en la garganta, ahora se apoyaba en la pared para no caer. Cada sollozo de Elena era una ola que lo rompía y lo rehacía. Veía el amor puro en su forma más cruda y poderosa. Él, con todo su dinero, nunca había logrado provocar una emoción tan genuina en su esposa. Sus hijos, con un carrito de madera, lo habían logrado. Vio a Elena apartarse un poco, acunando los rostros de Leo y Mía con sus manos. Sus ojos, rojos por el llanto, tenían un nuevo brillo. «Si su amor tiene tanta fuerza», dijo, con la voz entrecortada pero firme, «si ustedes lucharon tanto por mí, entonces yo también tengo que luchar. Voy a luchar». La decisión estaba tomada. Aceptaría el tratamiento, viviría, no por ella misma, sino por esas dos almas valientes que se negaron a dejarla ir. Desde el pasillo, Arthur se llevó la mano a la boca para ahogar un sollozo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Su plan había funcionado de una manera que su mente lógica jamás podría haber previsto. No solo había financiado un tratamiento médico, le había dado a su esposa una razón para vivir. Había sido testigo de un milagro, no de dinero,
sino un milagro nacido en las manos pequeñas y el corazón gigante de sus hijos. Y por primera vez, en medio del dolor y el arrepentimiento, Arthur sintió que quizás, solo quizás, su familia todavía tenía una oportunidad. La curación había comenzado. Y no era solo la de Elena. La decisión de ir a Suiza se tomó en un torbellino, pero por primera vez no fue un torbellino de negocios y logística fría, sino de propósito unificado. El antiguo Arthur habría enviado a Elena en el mejor jet, con el mejor equipo médico, y habría monitoreado su progreso por teléfono entre reuniones. El nuevo Arthur hizo algo que conmocionó a su junta directiva y sacudió los cimientos de Valverde Corp. Anunció que se tomaría un tiempo libre por tiempo indefinido. Entregó el mando temporal a su segundo al mando, ignoró las advertencias de que el mercado entraría en pánico e hizo las maletas. No estaba enviando a su esposa a curarse, estaba acompañando a su familia en un viaje. Los primeros días en Suiza fueron un ejercicio de adaptación torpe. Mientras Elena iniciaba el tratamiento, un proceso arduo que ahora enfrentaba con una ferocidad nacida del amor de sus hijos, Arthur se encontró en un papel para el cual no tenía absolutamente ningún entrenamiento, el de padre a tiempo completo. La suite del hotel de lujo con vistas a los Alpes se convirtió en su campo de entrenamiento y, inicialmente, en su campo de batalla. No sabía que Leo odiaba los bordes del pan o que Mia solo dormía si la puerta del armario estaba completamente cerrada. Intentó llenar los días con excursiones caras y juguetes nuevos, pero los niños respondían con una cortesía distante. No querían un guía turístico o un patrocinador. Querían un padre. El punto de inflexión ocurrió en una tarde lluviosa, cuando la tecnología y el dinero fallaron. El Wi-Fi se cayó, la televisión solo tenía canales en alemán y los niños estaban inquietos. El antiguo Arthur se habría irritado, habría hecho llamadas furiosas a la gerencia. El nuevo Arthur miró los dos rostros aburridos y sintió un pánico diferente, el pánico de la insuficiencia. Entonces vio una caja de lápices de colores y un bloc de papel que el hotel había dejado como cortesía. ¿Qué tal si dibujamos?», sugirió con voz insegura. Leo y Mia se miraron, escépticos. Dibujar era algo que hacían con mamá. Papá era el hombre de los números y las llamadas telefónicas. Pero aceptaron. Arthur se sentó en el suelo con ellos, arrugando su traje caro y tomó un lápiz de color. Se sintió como un completo idiota. Sus manos, tan hábiles para firmar contratos, apenas podían trazar una línea recta. Su intento de dibujar un león parecía más un monstruo enfermo. Estaba a punto de rendirse, frustrado, cuando escuchó un sonido, una risita. Era Mia. «Papá, el león se parece al señor Guedes, nuestro antiguo chofer», dijo riendo. Leo se unió a ella. Y en lugar de sentirse humillado, Arthur sintió que algo se rompía dentro de él. Él también comenzó a reír. Por primera vez reían juntos. Dejó de intentar ser perfecto y comenzó a estar simplemente presente. Dibujó monstruos tontos, casas torcidas y un sol con una cara sonriente. Ya no estaba construyendo un imperio. Estaba construyendo un mundo de garabatos en la alfombra de una habitación de hotel. Y en ese mundo, finalmente se sentía en casa. Esta nueva vulnerabilidad se extendió a Elena. En las horas que pasaba junto a su cama en el hospital, no hablaba de las acciones de la empresa ni de planes para el futuro. Hablaba de su día con los niños. Contaba cómo Mia le había ganado en el juego de memoria 3 veces seguidas y cómo Leo estaba tratando de enseñarle a hacer un avión de papel que realmente volara. Una noche, mientras ella dormía un sueño medicado, él sostuvo su mano y, en la quietud de la habitación estéril, confesó: «Lo siento mucho, Elena», susurró al silencio. «Siento mucho cada cena que me perdí,
cada cuento que no leí, cada vez que me buscaste y yo no estaba allí. Estaba tan ocupado construyendo una vida para ustedes que me olvidé de vivir con ustedes. Como si sintiera sus palabras, ella apretó su mano mientras dormía. Y para Arthur, ese pequeño gesto fue una absolución y una promesa. La prueba final de su transformación llegó con una llamada, una crisis en la empresa. Un acuerdo vital estaba a punto de colapsar. Su sucesor interino estaba desesperado. El antiguo Arthur habría tomado el primer vuelo, resuelto el problema en horas y reafirmado su dominio. Pero desde la ventana del hospital, Arthur veía a Leo y Mia hacer un ángel de nieve en el jardín de abajo. Helena, más fuerte cada día, observaba desde la cama con una sonrisa. Era una escena de paz perfecta, una paz que él mismo había creado. «Marcos, escucha», dijo Arthur por teléfono, con la voz tranquila y firme. «Fuiste entrenado para esto. Resuélvelo, confío en ti». Y antes de que el otro pudiera protestar, colgó. Había colgado el teléfono a su imperio, y al hacerlo, había respondido a la llamada de su familia. En ese momento, la reconstrucción estaba completa. El CEO Arthur Valverde había muerto en esa habitación de hotel. En su lugar, un esposo y un padre estaba finalmente aprendiendo a vivir. 6 meses después, la mansión Valverde era irreconocible. No en su estructura, pues el mármol y el vidrio seguían siendo los mismos, sino en su alma. El silencio opresivo había sido reemplazado por el sonido de risas que resonaban por los pasillos. Las paredes, antes frías y desnudas, ahora exhibían con orgullo los dibujos coloridos y torcidos de Leo y Mia, pegados con cinta adhesiva. La casa ya no era un museo, era un hogar. Helena, aunque todavía en proceso de recuperación, se movía con una nueva luz. La fragilidad había dado paso a una fuerza serena. Estaba presente, su sonrisa ya no era un disfraz, sino una expresión genuina de felicidad. La familia cenaba junta, una escena que antes era una formalidad rara y tensa y ahora era un ritual diario y sagrado. Esa noche, después de la cena, Arthur pidió que todos se reunieran en la sala de estar. Había un brillo en sus ojos, una excitación nerviosa que contagió a los niños. Colocó una caja de madera pulida sobre la mesa de centro. «Tengo un regalo», dijo con voz suave, «para la familia». Leo y Mia se acercaron, con los ojos muy abiertos de curiosidad. Helena miró a su esposo, el corazón latiendo un poco más fuerte. Arthur abrió la caja lentamente. Adentro, reposando sobre un terciopelo azul oscuro, estaba el carrito de carreras de madera. Había sido perfectamente restaurado. La pintura roja de las ruedas estaba viva, la madera lijada y pulida, pero cada pequeña marca, cada imperfección del trabajo manual original había sido preservada. Estaba protegido por una cúpula de cristal como un tesoro invaluable. Los niños contuvieron la respiración. «Nuestro carrito», susurró Mia, extendiendo la mano para tocar el cristal. Y entonces Arthur hizo lo más valiente de su vida. Se sentó en el suelo, en medio de su familia, y contó la verdad. Toda. Contó cómo los vio desde la ventana de su oficina, un rey mirando su reino sin darse cuenta de la rebelión de amor que ocurría en sus fronteras. Contó sobre la confusión, la ira y la investigación desesperada. Contó sobre la llamada de Marcos y la verdad que lo rompió en 1000 pedazos. Mientras hablaba, no se perdonó a sí mismo describiendo su negligencia, su ceguera, su arrogancia. «El hombre que compró el carrito», dijo Arthur mirando a los ojos de sus hijos, «era Marcos. Yo se lo pedí. Le dije exactamente qué decir, exactamente cuánto pagar». Leo frunció el ceño. «Pero, ¿por qué? Podías simplemente darnos el dinero». Arthur tragó saliva, las lágrimas que ya no ocultaba brillando en sus ojos, porque lo que hicieron ese día fue la cosa más valiente y pura que he visto. No solo estaban tratando de conseguir dinero,
Estaban ofreciendo un sacrificio, estaban ofreciendo su recuerdo más feliz para salvar a mamá. Si simplemente hubiera escrito un cheque, habría deshonrado su amor. Habría hecho que su sacrificio pareciera pequeño, y fue la cosa más grande en este mundo. Se volvió hacia Elena, cuyas lágrimas caían silenciosamente. Tenía que ser digno de su amor, y no lo era. Así que hice lo único que podía. Honré el milagro que ustedes crearon. Un silencio profundo llenó la habitación. Un silencio no de vacío, sino de comprensión. Leo y Mía ahora entendían. Su padre no había estado ausente en su mayor batalla. Estaba allí, en las sombras, asegurándose de que su hechizo de amor funcionara. Elena se arrodilló a su lado, poniendo su mano sobre la de él en la caja. No veía al hombre que la había descuidado. Veía al hombre que se había humillado para aprender a amar. Durante años, continuó Arthur, con la voz entrecortada por la emoción, pensé que mi legado sería mi nombre en los edificios, la fortuna en el banco. Estaba equivocado. Miró a cada uno de ellos, su voz convirtiéndose en un susurro poderoso. Mi verdadero legado es esta familia, es este carrito. Tocó suavemente la cúpula de cristal. Mi dinero ayudó a pagar el tratamiento, pero fue su amor lo que nos salvó. Fue su amor lo que me salvó de mí mismo. En ese momento ya no había secretos, ni muros, ni ausencias. Elena se inclinó y lo besó. Leo y Mía se lanzaron sobre ellos y los cuatro se convirtieron en uno, en un abrazo que curó las últimas heridas. El carrito de madera, en su cúpula de cristal, fue colocado en el estante principal de la chimenea, reemplazando un costoso premio de negocios. Ya no era un juguete, era un monumento, un recordatorio eterno de que la verdadera riqueza de una familia no está en lo que posee, sino en lo que está dispuesta a sacrificar el uno por el otro. El viaje de la familia Valverde nos enseña que, a veces, es necesario perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Eran una familia rota, viviendo en una jaula de oro, hasta que el acto de amor de dos niños les mostró el camino de regreso el uno al otro. Esto nos lleva a una pregunta: ¿qué es un verdadero legado? ¿Es lo que dejamos para las personas o lo que dejamos en ellas? Arthur Valverde pasó la vida construyendo un imperio de concreto y acero, pero su verdadero legado fue reconstruido con los materiales más fuertes que existen: perdón, presencia y un amor incondicional. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite un recordatorio del poder del amor. Y queremos saber tu opinión. Deja tu comentario abajo diciéndonos cuál fue la mayor lección que sacaste del viaje de Arthur. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más historias reales e inspiradoras que nos recuerdan que la mayor de todas las riquezas es aquella que no se puede contar.